Bueno, hola Diego, ¿cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Me escuchás bien? Sí, te ¿Se escucha escucho bien? Creo que... perfecto. Sí, Bien, sí, se buenísimo, escucha impecable. ¿Vos me escuchás bien buenísimo. ahí? Perfecto, 10 puntos. Bueno, Bueno, muy bien. Diego, mientras tanto vamos esperando ahí que se sumen algunos de los chicos al vivo. Nada, antes que nada te agradecemos, ¿sí? Por estar acá. 1 de mayo, feliz día, ¿sí? Gracias, igualmente, igualmente. Justamente nos cayó un 1 de mayo. Así que bueno, nada, darte la bienvenida, agradecerte de parte mía, de parte de todos los chicos que años anteriores, desde el 2017, hacemos las jornadas en la uni de manera presencial y bueno, lamentablemente este año, dado el contexto, no lo vamos a poder hacer. Pero bueno, nada, sabemos que contamos con vos en el 2017 cuando fue la primera, así que Sí. bueno, un placer para nosotros que estés de nuevo acá. Bueno, no, gracias a ustedes por la convocatoria. La verdad que está bueno, se puso de moda, ¿no? El tema de los vivos a través de Instagram, como que nada, me parece una buena oportunidad, no es mi caso, ¿no? Pero de conocer quizá a gente que solés leer y demás y tener la posibilidad de conocerlo, de hablarlo, de escucharlo hablar cosas un poco más cotidianas o realmente la opinión de esas personas y demás está bueno, está bueno. Hay que ver después si sigue cuando termine la cuarentena, ¿no? Me parece que queda acá igual. Sí, no sé, puede ser, capaz es algo que vino para quedarse o tal vez no, eso lo iremos viendo, pero sí, sí es un buen momento, es un buen recurso, me parece, para aprovechar hoy por hoy, ¿no? Para conocer, como decías, gente que por ahí uno está acostumbrado a leerla y de repente lo conoce, no personalmente, como bueno, en este caso nosotros, pero por lo menos a través de de un medio así de streaming como este para poder conocer un poquito más a la persona y tener un buen rato. Así Sí, que sí, bueno, está nada, bueno. como te decía, te agradecemos y ahí, bueno, ahí se va sumando gente. Eh, Mientras tanto, para los que van llegando, les voy diciendo que vamos a hacer una conversación con Diego, ¿sí? Y que la idea es que si alguien tiene alguna pregunta, que aprovechen que la pueden ir haciendo en el momento, si se da, la vamos a ir eh, abordando, ¿no, Diego? Y Sí, sí. cualquier cosita al final damos algunos minutitos o eso para, si alguien tiene alguna duda puntual de algo de lo que vamos charlando. Para los que no lo conocen, empiezo por presentarte, Diego Méndez. Diego es el coordinador, ¿sí? El director de la especialización en kinesiología del deporte de la Universidad Favaloro. También director de Kine, un centro de rehabilitación deportiva y funcional. Y revisor de la revista argentina de terapia física y respiratoria, de la AJPTR. A Así que, bueno, JRPT, sí. AJRPT. Me trabé la sigla en español y en inglés. Así que, bueno, Diego, nada, hablar con vos un poquito de cómo estás llevando acá la cuarentena. Esto también que decíamos que se ha puesto de moda eh, la terapia también vía videollamada o algún otro medio. Y me imagino que quedaron pacientes o deportistas tal vez en el medio de un tratamiento o en un posquirúrgico y es como todo muy nuevo, ¿no? Cómo abordar ahora, cómo trabajar con estos pacientes. Sí, sí, la verdad, justo y pensaba en eso, ¿no? Cómo es nuestra oportunidad también como kinesiólogos de demostrar que, viste que vos hoy por hoy, a una persona que nunca fue a un kinesiólogo o que no hace deporte y que no conoce lo que es la kinesiología deportiva en sí misma, o la kinesiología más allá de que no sea deportista, todavía sigue estando en muchísima gente el concepto de que el kinesiólogo es, ¿a qué te dedicas? Soy kinesiólogo, no me haces unos masajitos, viste, todavía está ese Totalmente, sí, concepto, sí, sí. y quizá salir un poco o alejarnos un poco, no porque esté mal, ¿no? Pero alejarnos un poco de relacionar directamente a la kinesiología con la terapia manual, ¿no?
claro, Siendo que ahora no podemos hacer terapia manual, yo la otra vez me pasó algo que llamé en el consultorio en Quiné, nosotros atendemos prepagas, y llamé a una de las prepagas como si fuera paciente, diciéndole que me había guinzado y que el médico me había dicho que tenía que hacer kinesiología, y la prepaga no te lo reconoce, y te decía, no, bueno, pero si vos no podés hacer por vía online magneto, ultrasonido, ¿entendés? Y me decía todas esas cosas claro. la chica que me atendía en la prepaga. Y bueno, todavía está eso, y ese es un lugar que nos tenemos que ir ganando. Creo que esta es una oportunidad forzada como para empezar a hacerlo. Ojo, no estoy en contra de la terapia manual, ¿eh? De hecho, yo la utilizo diariamente, pero sí está bueno que se empiece a entender un poco que va más allá de la terapia manual la kinesiología, ¿no? Eh, Ajá. pero bueno, hubiese estado bueno también, a mí la verdad es que me defraudó un poco las asociaciones que nos representan en cuanto a lo que se pudo hacer, ¿no? O sea, ya llevamos 6 semanas y no se pudo hacer que las prepagas nos reconozcan una consulta online Sí. este, entonces eso la verdad es que me deja un gusto medio amargo de este momento, pero bueno, supuestamente ya hay lugares donde se autorizó nuevamente, ¿no? En San Isidro, creo, acá nomás, creo que Sí, 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 algunas delegaciones o regiones que pudieron habilitarlo. sí, Sí, como vos decías, tal vez se ganó mucho campo y mucha visibilidad en la parte respiratoria con todo esto, pero en cuanto a la terapia de consultorio, no se pudo, por ahí, tal vez eso, con algún paciente que quedó con algún tratamiento colgado y no se pudo continuar con esto y tal vez, bueno, habría que ver cómo se van dando las próximas semanas. Es un momento complicado tal vez para eso y más para eso, las prepagas mismas que tal vez no lo pueden reconocer, sí, la sí, labor sí, sí, del kine. la Pero verdad que bueno, sí. Bueno, esperemos ahí vi que ya falte poco y que se unió Leo Mayer. Leo Mayer, se lo me saludamos Leito. también. Sí, eh, paciente de Diego, para el que no lo conoce, tenista argentino. Bueno, Diego, te cedo la palabra, todo tuyo. Si nos querés contar un poquito de cómo estás trabajando así, a distancia, o cómo estás trabajando en estos momentos. O en general, cómo sería un abordaje de un retorno deportivo de un deportista, o ya sea profesional o no, cómo lo estás trabajando. Dale, sí, yo creo que la idea está bueno aprovechar este momento donde todos tienen una variación en la actividad habitual, ¿no? Deportiva y laboral, pero más allá de todo deportiva, en el cual mucha gente no puede hacer su deporte, ¿no? Yo trabajo mucho con tenistas y los tenistas no están pudiendo jugar al tenis. O sea, lo máximo que pueden hacer es agarrar un colchón, ponerlo contra la pared y pegarle contra el colchón. Esa es la máxima actividad tenística que tienen. Y después hacer los gestos, ¿no? Pero hay algunos que quizá viven en un departamento donde no tienen mucho lugar y ya el gesto con la raqueta se les complica hacer. Es un momento difícil. Cuanto más se prolonga, más difícil es también, porque muchos de los jugadores se están preguntando, bueno, ¿cómo van a volver todos, no? Porque hay alguno que se está manteniendo, hay otro que quizá le cuesta mucho más mantenerse y se desbanda un poco más. Entonces, es una sorpresa de ver cómo el deportista profesional va a volver a la actividad. Yo creo que es un buen Sí. momento como para quizá que conversemos un poco sobre ese tema, también escuchar a ver cuáles son las dudas que tienen los que están acá, pero lo que nosotros tenemos que entender es que gran parte de las lesiones y las más frecuentes en el deporte se deben a variaciones abruptas en la carga, ¿sí? A sobrecargas, llamémoslo de Ujú. esa forma, ¿no? Las tendinopatías, las lesiones musculares, tienen como factor de riesgo común, comparten el factor de riesgo que es la sobrecarga. Para entender cómo se llega a una sobrecarga, tenemos que entender un poco qué es la carga en sí mismo, ¿sí? Y la carga está compuesta básicamente por dos cosas. Si hay alguna pregunta con respecto a esto, me va frenando, Nico, no hay Dale, ningún sí, sí, problema, sí, tranqui. ¿eh? Dale, sí, sí.
Básicamente la carga se da por dos cosas. Uno es la carga externa, que es lo que vos realmente haces, ¿sí? O sea, vos decís, bueno, voy a salir a correr 1 hora a 5 minutos del kilómetro. Bueno, listo, esa es la carga externa. Y la carga externa se va dosificando por diferentes variables, que son el volumen, la densidad, la frecuencia y la intensidad. ¿Sí? Esas son las cosas. Cuántas repeticiones, cuántas series, cuántas veces por semana, cuántas veces por día, con cuánto descanso, a qué nivel de esfuerzo lo voy a hacer. Todas esas cosas son carga externa, que es el entrenamiento propiamente dicho. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos la carga interna. La carga interna básicamente es cómo el cuerpo se adapta a esa carga externa, o sea, cómo lo siente, ¿sí? Yo puedo agarrar y ahora que tengo unas ganas de salir a correr terrible, salir a correr 1 hora a 5 minutos del kilómetro y que quizá no me cueste, porque tengo muchas ganas, estoy motivado, estoy descansado porque hoy es feriado y demás, y entonces no me cuesta, lo siento bien, vuelvo y está todo perfecto. Ahora, me lo decís, después de un viernes donde estuve todo el día laburando y demás, y me lo decís a las 8 de la noche, donde lo único que quiero hacer es llegar a casa, sentarme con mis chicos, comer, lo que sea y demás, y te digo, che, tenés que salir a correr 1 hora, 5 minutos del kilómetro. Salgo y me cuesta horrores. Entonces, Claro. la diferencia, no está en la carga externa, porque vos estás haciendo exactamente lo mismo. Está la carga interna. Y la carga interna está determinada básicamente por lo que llamamos los factores biopsicosociales. ¿Sí? O sea, cómo descansaste, cuánto comiste, cómo comiste, ¿sí? O sea, la calidad de la alimentación que tuviste y el estrés del día a día, ¿sí? O sea, el estrés que vos vas teniendo si estás mucho, o sea, con un montón de problemas laborales, familiares y demás. Entonces, esa es la carga. La carga no es solamente lo que hago, sino cómo yo me adapto a eso que hago. Y gracias a esta interacción es donde puede salir la sobrecarga. Y la sobrecarga se puede dar básicamente de tres formas. Una es que realmente empiezo a hacer más de lo que hago. O sea, es como agarrar y decir, bueno, yo vengo corriendo 3 veces por semana, pongo el correr porque es algo simple, ¿no? De entender. Vengo corriendo 3 veces por semana, 1 hora, a 5 minutos del kilómetro. Y quiero correr esta carrera que está dentro de un mes, y entonces agarro y digo, bueno, en vez de correr 1 hora, 3 veces por semana, voy a correr 1 hora y media, 4 veces por semana. Entonces yo aumento la carga, en este caso aumento la carga externa. ¿Bien? Ujú. O sea, empiezo a hacer más de lo que venía haciendo. ¿Sí? A eso se le llama una sobrecarga absoluta. ¿Bien? Porque realmente estoy haciendo más. O sea, lo que se refiere a la carga externa es una sobrecarga absoluta. Lo otro que puede pasar, que es lo más frecuente que pasa, y es lo que estamos transitando en este momento, es que yo no hago más de lo que yo estoy acostumbrado, de lo que vengo haciendo, pero tengo algún momento en el medio en el cual lo dejo de hacer. ¿Bien? Como puede ser una cuarentena. ¿Qué es lo que pasa en la cuarentena? Yo vengo haciendo, suponete, 3 veces por semana corro 1 hora. Entonces vengo corriendo así y hace 5 años que vengo haciendo lo mismo. Y de repente me agarra la cuarentena, no puedo correr. Haga lo que haga acá dentro de mi casa. Suponete que no tengo lugar para correr acá dentro de mi casa, no tengo una cinta y nada, ¿no? O sea, dejo de hacer mi actividad durante una X cantidad de tiempo y después la vuelvo a hacer. Cuando la vuelvo a hacer, el chip que vos tenés en la cabeza es que vos estás acostumbrado a correr 3 veces por semana durante 1 hora. ¿Sí? Ahora, ¿estás acostumbrado? ¿Seguís acostumbrado? ¿Cuánto tiempo te dura ese acostumbramiento a correr esas 3 veces por semana? Ahí hay un punto clave, ¿sí? ¿Qué otra cosa puede pasar? Que te vas de vacaciones. Si te vas de vacaciones, esto es muy común, aparecen todas las tendinopatías, aparecen en enero, febrero, marzo, que es donde la gente, no, yo hago 3 veces por semana tenis, juego 1 vez por semana al fútbol y salgo a correr 2 veces por semana. Te vas de vacaciones a un all inclusive, 2 semanas tirado panza arriba sin hacer absolutamente nada, volvés y seguís con tu actividad habitual. ¿Por qué? Porque vos creés que estás acostumbrado a eso, ¿sí? Claro. Te Entonces sentías ahí, bárbaro por ahí, te sí, sentías bárbaro, pero después de ese reposo prolongado, claro, pasa. exacto. Entonces, ahí volvemos a la misma pregunta, es ¿cuánto tiempo el cuerpo sigue acostumbrado a esa actividad que vos tenías? ¿Sí? Esa también es una
una alteración en la carga externa, ¿bien? O sea, es la carga, sigue siendo la carga externa, porque yo realmente lo dejé de hacer y lo vuelvo a hacer. ¿Cuánto tiempo lo dejé de hacer y demás? Ahora, después hay otra sobrecarga que es mucho menos obvia que las dos que vimos antes, y es la sobrecarga de la carga interna. O sea, yo hago lo mismo, pero lo siento diferente. Que es lo que hablábamos, por ejemplo, en el viernes después de laburar todo el día y demás. Claro. Entonces, acá ¿cuál es el problema? El problema es que es muy difícil que uno se autoperciba que está estresado. O sea, para autopercibir que estás estresado tiene que haber algún signo que vos veas. O que, yo qué sé, yo por ejemplo ya sé que cuando estoy estresado, no sé, me ha pasado con un jugador de tenis que cuando está estresado se le pelan los dedos de los pies. O sea, la piel Ah, del dedo se le pela, le aparecen como ampollitas así y se le empieza a pelar los dedos de los pies. Y eso es del estrés, lo canaliza por ese lado. Hay otra persona, a mi viejo se le pelaba la palma de la mano acá, le aparecía como unas ampollitas en los dedos también. Otra persona se puede brotar, otra persona le agarra bruxismo, empieza a morder así, se levanta este, con dolor en las muelas y demás de haber estado bruxando. Entonces, salvo que vos llegues a ese punto de estrés, un nivel de estrés medio no te das cuenta, no lo percibís. Que estás durmiendo mal. ¿Cuántas veces dormís poco y seguís con la actividad y seguís con la actividad y no te das que venga un paciente, sea deportista o no, y te diga, che, vos sabés que me parece que esto se debe a que estoy durmiendo mal. Ahora, cuando vos se lo decís, que puede ser esto, que puede ser esto otro y demás, ahí pueden llegar a entrar un poco en razón. Pero es más difícil de evidenciarlo. Salvo que vos lo vengas monitorizando, como puede ser el caso de un deportista, yo por ejemplo, con los jugadores de tenis con los que trabajo, yo le voy monitorizando los niveles de estrés, los niveles de fatiga, los niveles, cuánto duermen, cómo se alimentan, todos con escalas. Entonces, para mí es fácil saber si un deportista está con una carga interna alta o no, pero no va la gente por la vida teniendo un control de cuántas es- horas durmió cada día y demás, y como para que se siente enfrente tuyo en el consultorio y te diga, sí, el promedio de sueño que tuve en las últimas 3 semanas fue de 5 horas y 33 minutos, y entonces ahí es un problema el tratar de identificar cuándo la carga interna está elevada, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo hasta yo acá? creo que sí, calculo que sí, es claro. O sea, es muy difícil para el paciente y sobre todo el deportista que tal vez no tiene un acompañamiento integral, ya sea con nutrición, sueño, como decíamos, es muy difícil autopercibir tal vez la carga interna. Una de las preguntas que habían hecho era en cuanto a la modificación o cómo puede hacer un paciente que tiene una carga interna tal vez alta. eh, y después de repente tiene que ir a entrenar, tal vez trabaja durante el día y tiene que ir a entrenar de noche. ¿No? ¿Cómo puede llegar a manejarlo, por así decirlo? Sí, a ver, si la carga interna que vos tenés es consistente, o sea, es siempre la misma, por ejemplo, vos decís, bueno, duermo poco, me alimento más o menos, del 0 al 10 me alimento un 6, suponete, un 7. Eh, Estoy con niveles de estrés laboral que siempre son niveles de estrés altos, porque tengo un trabajo complicado y demás. Entonces, vos tenés una carga interna X, ¿no? Vamos a ponerle un número. Del 0 al 100 tenés una carga interna 80, ¿sí? Ujú. Entonces, si siempre es 80, tu cuerpo ya sabe que puede rendir en físico, a nivel físico, sabés que podés rendir del 0 al 100 un 50, ¿entendés? Porque tenés una carga del 80. Si vos tuvieras una carga interna del 60, podrías rendir en vez de un 50, un 70 capaz. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es lo que te permite. Y esa es la gran diferencia entre el deportista amateur y el deportista profesional. Porque la gran diferencia y la dedicación y el sacrificio que Claro. tiene, ¿no? O sea, no vamos a desmerecer el deportista profesional, pero cuando vos decís un deportista amateur, que vos agarrás y decís, bueno, me quiero dedicar, quiero entrenar la cantidad de horas que entrena un profesional. Perfecto, listo. O sea, lo querés hacer, lo podés hacer. Ahora, ¿lo podés hacer, lo podés aguantar cuánto tiempo? Porque mientras el deportista profesional no está entrenando,
está descansando. Y mientras vos no estás entrenando, estás Está laburando, trabajando. ¿sí? Ujú. Entonces ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque la carga interna del deportista es muy diferente a la carga interna que tiene el común de la gente. Entonces, si vos siempre tenés la misma carga interna, vas a rendir X en la parte física. Si vos disminuís esa carga interna, vas a poder rendir un poco más. Si vos aumentás esa carga interna, vas a poder rendir un poco menos. Y ahí va variando también, va variando todo, o sea, cómo podés hacerlo. Pero no es que vos podés tener una forma de modificar la carga interna, o sea, sí podés, o sea, trabajar menos horas, tomarte las cosas con más calma, hacer trabajos este, psicológicos con respecto al estrés, al manejo de estrés, podés dormir más, podés hacer trabajos también de relajación como para dormir mejor, tomar ciertos hábitos de higiene en el descanso, digamos, o sea, no tener pantallas en la última hora antes de irte a dormir, que disminuyen Claro. la secreción de melatonina, o sea, podés hacer un montón de cosas en realidad, Claro, ¿sí? tal vez que puedan jugar con algunas correcciones y modificar lo que se puede, y lo que no se puede modificar, lamentablemente va a formar parte de la carga interna, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno muchas veces necesita eh, como la comprobación, el feedback inmediato. O sea, bueno, yo esta semana voy a dormir más y voy a dejar el teléfono afuera del cuarto para no mirar el teléfono a la noche y demás. Y si no empieza a correr más rápido, a la semana vuelvo a agarrar el teléfono y lo llevo al cuarto, Claro. ¿sí? Son modificaciones que se van dando a mediano y largo plazo, no vamos a ver algo inmediato. Che, pero yo ayer comí bien, ¿por qué hoy no pude correr bien? No, no es así. O sea, es una conducta que llevada crónicamente puede llegar a tener alguna implicancia a nivel del rendimiento, pero tiene que ser algo crónico. Es lo mismo que un día dormiste mal y no significa que al día siguiente vas a rendir mal. O un día Claro. a la noche te clavaste una milanesa napolitana y al día siguiente corres perfecto y decís, ah, bueno, entonces la alimentación no tiene nada que ver. Sería una mirada muy, muy simplista del asunto. Llevado eso Ujú. crónicamente, si cada vez que vos vas a correr el día anterior te clavas una milanesa napolitana, bueno, probablemente acumulado en el tiempo sí tenga un conflicto a nivel del Claro. rendimiento. Pero bueno, básicamente, de las tres posibilidades de sobrecarga, una era que realmente haces más, otra es que lo dejaste de hacer y que volvés a hacer lo mismo, y la otra es que seguís haciendo lo mismo, pero estás con la carga interna mucho más alta. Esa interrupción, que puede ser por vacaciones, como habíamos dicho, puede ser por la cuarentena, como también dijimos, y también puede ser por una lesión. ¿Sí? O sea, vos te lesionaste y dejás de hacer una actividad que estás acostumbrado a hacer y después volvés a hacerla. Cualquiera de las tres cosas, lo que tienen en común son dos determinantes que me van a decir a mí cuánto tiempo voy a tardar en volver a la actividad al 100%. Una es el tiempo que estuve inactivo, ¿sí? O sea, cuánto tiempo me fui de vacaciones, cuánto tiempo estuve en cuarentena o cuánto tiempo estuve lesionado. Y lo otro es qué hice durante ese tiempo, ¿bien? Porque si, por ejemplo, bueno, estoy en cuarentena, perfecto. ¿Cuántas semanas estuviste en cuarentena? 8 semanas en cuarentena. Bien, y en esas 8 semanas, ¿qué fue lo que hiciste? No, yo siempre corría 1 hora por día, o sea, 1 hora 5 veces por semana, y en cuarentena hice ejercicios durante 1 hora 5 veces por semana a una intensidad similar a la que corría. Bueno, está bastante bien. ¿Hiciste el 100% de lo que hacías antes? No, no hiciste el 100% porque claramente no es el mismo deporte. ¿Pero qué habrás hecho? ¿El 80%? Bueno, perfecto. Si vos estabas haciendo, tu 100% eran 5 veces por semana, de repente durante 8 semanas bajaste al 80, cuando vos tengas que volver a subir, vas a tardar poco, porque estás en el 80. Hasta llegar al Sí. 100 no Es es mucho mucha menos. diferencia. Claro. Claro. Ahora, si vos agarrás y entrás en cuarentena con esas 5 veces por semana de correr 1 hora, y de repente agarrás y decís, no, bueno, no, la verdad es que no tengo ganas de hacer esto, tengo la cabeza quemada con la cuarentena, no sé cómo pagar el alquiler, eh, no aguanto más a mis hijos que están
saltándome en la cabeza todo el día. No, no te, voy a hacer 2 veces por semana, media hora de bicicleta, tengo una bicicleta fija acá, ya está. Bueno, ahí es otra cosa, porque vos venías de un 100% y bajaste durante 8 semanas a un 15%. Ahora, después de 8 semanas haciendo 15%, llegar al 100% es un problema, ¿sí? Ujú. Entonces, es muy importante eso, o sea, cuánto tiempo vos estuviste inactivo, por lo que sea, y qué fue lo que hiciste durante ese tiempo, ¿sí? En una lesión pasa lo mismo. Si vos agarrás y te lesionás, tuviste un esguince de tobillo, y vos decís, bueno, la verdad que venía entrenando mucho, voy a aprovechar este 15 de tobillo como para aflojar bien, me vino bien porque tengo que descansar, o no, no, vamos a poner otra lesión que no sea un 15 de tobillo, que sea quizá algo un poquito más largo, ¿no? Un edema óseo, donde quizá Mm. tenga que estar entre 6 y 8 semanas inactivo. Y vos decís, bueno, che, qué garrón, no puedo hacer la actividad, bueno, tengo que estar 6 8 semanas, y esas 6 8 semanas vos no haces nada, ¿sí? Estás del 100% pasaste al 0% y después cuando realmente lo podés hacer, vas a tardar un montón de tiempo en ir. Hay cálculos, dependiendo de qué porcentaje de actividad vos hayas hecho durante el periodo de inactividad y cuánta inactividad, cuánto fue lo que duró la inactividad, cuánto tiempo, para hacerlo de forma segura, debería pasar hasta que vos llegues a hacer lo que venías haciendo antes. ¿Sí? Hay una ecuación que te lo permite sacar. Ese tiempo, obviamente, cuando vos lo haces a través de la ecuación, es un tiempo imposible, ¿sí? Para manejar en el deporte. Entonces, uno lo que hace es realmente toma riesgos, ¿sí? O sea, tomás riesgos diciendo, bueno, acá, según este cálculo, me da que tengo que tardar 8 semanas. Entonces, ¿qué haces? Bueno, tardás 6 y tomás un riesgo, ¿sí? Intentás que el riesgo sea lo menor posible. Pero ¿cuál es el otro camino? Y es el que para mí nosotros tenemos que seguir, que es que no podés bajar a 0 o a 15%. Claro. Tenés que bajar lo menos posible. Muchas veces la lesión que vos tenés no te permite continuar con lo específico del deporte. ¿Sí? Por ejemplo, vos decís, bueno, no sé, es un flaco que juega al tenis y que lo que tiene es un edema óseo a nivel de la estiloides del cúbito. Entonces no puede jugar al tenis. Entonces, bueno, listo, no puede jugar al tenis, entonces no hace nada. No, no puede jugar al tenis, bueno, pero ¿qué puede hacer? Puede hacer de tren superior, puede hacer trabajo con banda, trabajo con... Sí, puede Claro. salir a correr, sí, perfecto. Puede hacer tal cosa, tal otra, papá, sí, listo. Bueno, que haga eso, ¿sí? Que sea lo más específico posible, pero por lo menos, si no puede ser específico, que mantenga por lo menos la carga de entrenamiento lo más cerca al 100% posible, en cuanto a tiempo, en cuanto a intensidad, en cuanto a frecuencia y todas las variables que hablamos antes, ¿sí? Obviamente que esta es la visión simple del asunto en cuanto a las lesiones, ¿no? Porque después tenemos que verlo en un contexto en el cual las lesiones además tienen que tener una resolución, tienen que estar medianamente asintomáticas o con un nivel de dolor bajo, tienen que haberse recuperado funcionalmente en un gran porcentaje, tenés presiones externas en cuanto a si el deportista es profesional, en cuanto a compromisos deportivos que tenés que cumplir sí o sí, que tenés que llegar, va a depender del tipo de deporte también, va a depender del puesto dentro del deporte, ¿sí? Porque el 100% de un arquero no es lo mismo que el 100% de un Claro. 5 que el 100% de un delantero. Entonces, quizá si vos no haces nada durante 2 semanas y sos arquero, sin desmerecer a los arqueros, no se me vaya a enojar ningún arquero, no tiene el mismo peso que no hacer nada 2 semanas, un 8, ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay un montón de factores contextuales que hay un estudio de un método que se llama START que, este, que te explica bien cuáles son los 3 pasos en la decisión de la vuelta al deporte que uno tiene que tener en cuenta cosas en cuanto a la lesión, cosas en cuanto al deporte y cosas en cuanto a este tercer factor que son
condicionantes deportivos, de presiones, compromisos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es complejo el tema de cuando un deportista tiene que volver a la lesión. Pero lo que sí nosotros sabemos es que para facilitar la vuelta a la lesión, no tiene que frenar, ¿sí? No tiene que frenar. ¿Eso significa que tiene que bancarse de hacer las cosas con dolor, por más que le duele o lo que sea? No, no, hay que tener cierta consideración en cuanto al dolor, pero sí que tiene que permanecer activo la mayor cantidad de tiempo posible. Si por ejemplo vos agarrás y decís, bueno, no sé, tiene una lesión muscular y vos decís, bueno, no, o tiene un esguince, y decís, no, los primeros 3 días, 4 días, lo que sea, no hagas nada, ponete la pierna en alto, ponete tal cosa, tal. Bueno, no, o sea, apenas arranca la lesión, otra cosa puede hacer. O sea, si no puede mover las piernas, que haga trabajo de bicicleta con las manos, que haga pesas de arriba, que haga zona media, pero que se mantenga en actividad desde el día uno, porque cuanto más temprano vos arranques a hacer la actividad durante el tiempo que estás lesionado, menos tiempo vas a tardar después en volver al deporte. ¿Sí? Claro. Como decías, tal vez abordar otros grupos musculares distales, tal vez a donde está la lesión, pero como por lo menos para ir manteniendo la situación general del entrenamiento que venía llevando. Claro, Una de las exacto. preguntas que más o menos hacían, que bueno, esto tal vez hablando siempre de una lesión, tal vez, no sé si traumática o por ejemplo, algo que se dio y obligó al deportista a frenar. Ahora, tal vez en los casos en los que tienen una cirugía, por ejemplo, programada, un paciente, un deportista que venía entrenando, compitiendo, tiene una cirugía programada, ¿cuánto puede llegar a influir el trabajo previo para la recuperación que pueda llegar a tener después de ese periodo de inactividad? Por ejemplo, un Mira, postquirúrgico. claro, sí, sin meternos en cuanto a la lesión específica, o sea, no voy a poner en consideración, por ejemplo, el trabajo prequirúrgico en un cruzado, si está bien o está mal, sino hablando estrictamente del tema carga, la realidad es que si vos después vas a estar de carga pensando en el tiempo de vuelta al deporte, o sea, si abstraemos solamente ese punto, no tiene mucha incidencia que vos hagas o no hagas algo antes de la Mm, cirugía. ¿Por qué? Porque va a pasar tanto tiempo en el postquirúrgico que vos hayas hecho algo 3, 4 semanas antes de la cirugía, no va a influir en los 9 meses que vas a tardar claro, de vuelta al recuperarlo. deporte. Claro. Ahora, si vos me decís, eh, si yo decido que hoy me voy a operar y hoy no dejo, o sea, yo decido hoy que dentro de 4 semanas me voy a operar y ya decido que no voy a poder seguir jugando al deporte que hacía. En estas 4 semanas no hago nada, total, después me voy a operar y después voy a tardar 9 meses porque no me influye. No, porque si vos te mantenés en actividad durante estas 4 semanas y mantenés un cierto nivel de fuerza muscular y demás, siempre cuanto mejor llegues, más fácil va a ser salir, ¿sí? Hay un montón de estudios que fundamentan esta afirmación. Entonces, pensando en la vuelta al deporte, no es influyente. Pensando en la facilidad del postquirúrgico, sí es influyente, claramente. Claro. Bien. Una de las preguntas que hacían acá era respecto al nombre de la escala, si no me equivoco, para evaluar las tres Ah, condiciones para la vuelta al deporte. mirá, te lo anoto acá. eh, Creo que era esta la sigla y creo que el autor eh, era Ian Schurier. Mira, me parece que era así. No soy bueno con los autores. Viste que hay gente que te dice, no, esto lo dijo tal autor y no sé qué y demás, y yo leo los estudios, me quedan los conceptos, lo veo, lo evalúo, lo que da, pero me preguntás el autor y no lo sé, pero en este me parece que es ese. Podía, bien, buenísimo. Bueno, cualquier cosa después, si lo encontramos, se los hacemos llegar a los chicos. Dale, dale, si no yo te lo Eh, paso y se lo mandás, exacto. Dale. Bueno, Diego.
No sé, contame si querés alguna situación que tengas particular con algún deportista que estés abordando ahora, como para poder analizar un poquitito cómo es tal vez el puntual en alguna lesión en este momento, cómo lo Mira, has trabajado. yo con yo trabajo con, a ver, con deportistas profesionales, con deportistas amateur y con gente que no hace deporte. Quizá que no hace deporte es poca, pero con los deportistas profesionales la realidad es que como se dedican a eso y demás, no están pudiendo hacer la actividad. O sea, en el caso del tenista, por Claro. ejemplo, lo que hace un trabajo físico en la casa, o sea, no hace nada de desplazamiento. El entrenamiento del tenista básicamente, cuando está acá, en Buenos Aires, hace un turno de tenis en general, ¿no? Promedio, hablando, en general va a variar entre uno y otro, las edades que tienen y demás, pero hacen un entrenamiento de físico a la mañana, un entrenamiento de tenis, más o menos que durará 1 hora y media y 1 hora y media, ¿no? O 1 hora y 1 hora y media. Después a la tarde vuelven a hacer muchas veces algún entrenamiento de tenis y quizá un poquito más de físico. En otros casos hacen directamente un solo turno, pero lo hacen más largo. Pero siempre, todos los días hacen tenis y físico. Ahora, durante la cuarentena, todos los clubes de tenis están cerrados, no importa quién Claro. seas. O sea, si sos Nadal, Federer o quien sea, no puedes hacer tenis. Algunos, quizá pensando que, bueno, van a ser 2, 3 semanitas nada más, entonces se le ponen a pegar al colchón y demás y todo, porque dicen, bueno, así no pierdo el ritmo. Ya cuando ya van 6 semanas, Ya no le quieren. la ansiedad esa que tenés disminuye mucho, entonces dejás de hacer eso. Y lo que tiene el dejar de hacer eso es que es, vos pensás que estos tipos hay algunos que hace 20 años que están haciendo esto, todos los días, sin parar. Entonces su Claro. cuerpo está acostumbrado a eso y tienen hasta callos en la mano de cómo agarran la raqueta. Entonces, durante 8 semanas no agarraste la raqueta, ese callo se va. Entonces, cuando vos vuelvas, tenés que seguir Hay que armar. adaptando, claro, tu cuerpo se tiene que ir formando el callo para la raqueta, es complejo. Y muchos Eh, deportistas depende también de dónde los agarró, tal vez la cuarentena, como vos decías, no es lo mismo si viven en un departamento, si tienen una casa grande, imagino que hay tal vez deportistas que los agarró en una casa donde hasta tienen una cancha de tenis y una persona con la que, aunque sea tomar la raqueta y pelotear un rato, claro, pero tal vez sí, otros no, y es como bastante dispar, ¿no? Calculo, en los tenistas, por sí, ejemplo. sí, sí, ni hablar, ni hablar. Es como vos decís, tal Mm, cual. Lo que sí se fue adaptando es la parte de la preparación física. Los preparadores físicos en general es como que le encontraron la vuelta con el Zoom o con algunas otras aplicaciones que le hacen la preparación física de forma virtual. Entonces, los jugadores quizá hicieron una compra de ciertos elementos deportivos que no suelen tener en la casa, pesas, barras, cajones o lo que sea. Hicieron una claro, compra, se la llevaron a la casa, se armaron tipo un mini gimnasio dentro de lo posible y empiezan a trabajar de esa forma. Pero por suerte no tenía ninguno con ninguna lesión importante. Sí, dolores claro, que van no van haya, a tener siempre, pero con ninguna lesión que digas, bueno, ¿y ahora cómo lo trato? Pero sí me ha claro. pasado con los deportistas más amateur, que yo venía trabajando con ciertas lesiones, les he dado seguimiento a través de consultas virtuales. O sea, nos vemos una vez por semana, como si fuera al consultorio, pero o sea, me agarro con la computadora, le pregunto cómo estuvo, charlamos sobre el tema y demás, le progreso en los ejercicios que estaba haciendo y demás. Pero yo, por más que utilizo la terapia manual, la utilizo en un 15% de las cosas que hago con el paciente. Quizá el otro 85% sería un 50% de ejercicios que pueda llegar a hacer y un 35% de charlas, de explicarle y ir guiándolo y educándolo en cuanto a su lesión y en cuanto al dolor. Entonces, como que lo único que pierdo es ese 15%, que Claro. no le resto importancia, pero la realidad es que se le puede seguir dando un buen seguimiento a los pacientes.
Lo que sí estamos haciendo ahora, desde el consultorio, vamos a lanzar un cuestionario que aprovecho como para avisarte, después te lo mando a ver si le podemos dar un poco de movida. Estamos ante una La que sea, sí, sí. situación, hablando de esto mismo de la dosificación y el manejo de la carga, estamos en una situación sin precedentes y que quizá probablemente, por lo menos nosotros, no la volvamos a vivir, que es que el cuerpo se maneja a través de adaptaciones, ¿no? O sea, el cuerpo se adapta a lo que vos le des, siempre y cuando se lo des gradualmente. O sea, lo que al cuerpo no le gusta son los cambios abruptos. Entonces, vos decís, bueno, la formación del callo, por ejemplo, en el jugador de tenis que agarra la raqueta. Si vos agarrás la raqueta de golpe y jugás 6 horas, el callo te duele, se te forma una ampolla, ¿no? Un callo, te Claro, duele, es no una puedes agarrar ampolla. la raqueta durante 3, 4 días, después la tenés que volver a agarrar despacito y demás. Entonces, genera un efecto negativo. Ahora, si vos agarrás la raqueta 30 minutos un día, 45 al día siguiente, 1 hora al día siguiente, y lo vas agarrando gradualmente, el cuerpo se va adaptando a la raqueta formando un callo para que no te moleste, ¿sí? Y quizás lográs el mismo resultado sin molestia que si lo hubieses hecho todo de golpe y hayas hecho como unos picos y no sé, a las 3 semanas llegaste al mismo punto, ¿sí? Pero sin pasar por la Claro. zona de molestia y pudiendo entrenar todos los días un poquito y demás. Entonces, nosotros en este momento veníamos con cierto nivel de actividad laboral y de actividad física, ¿no? O sea, estábamos adaptados a nuestra vida cotidiana, a nuestra rutina. De repente de un día para el otro, te dicen, se terminó, ¿sí? O sea, se terminó. Tu vida cotidiana como la conocías, bueno, se terminó. No vas Claro. a poder trabajar más y no vas a poder hacer la actividad física que hacías, en general, ¿no? Entonces, de repente te desadaptás porque tenés que volver a usar otras cosas. La postura en la que vos permanecés durante todo el día cambia, o sea, de repente vos estabas más en actividad y pasás a estar más sentado o acostado o haciendo X cosa, pero dentro de tu casa, o sea, cambia mucho. La actividad física que vos hacías va a cambiar, Bien. en algunas personas más, en algunas personas menos, pero va a cambiar. Entonces, te desadaptás. ¿Con qué velocidad vos puedas llegar a readaptarte otra vez? Es una de las cosas que queremos identificar, ¿no? Porque vos te vas a adaptar otra vez. O sea, nosotros ya, si vos agarraste y cuando arrancó la cuarentena, empezaste a hacer trabajo, no sé, saltar a la soga, y nunca habías saltado a la soga antes, pero tenés una soga en tu casa y decidiste empezar a saltar a la soga, de repente a la sexta semana, como estamos ahora, vos ya estás adaptado al salto de la soga, ¿sí? Entonces, pasamos un ciclo de desadaptación a adaptación. Y dentro de 1, 2, 3, 4, 6 semanas más, nos vamos a volver a desadaptar. ¿Por qué? Porque vamos a volver a nuestra rutina anterior. Pero ya no estamos adaptados a esa rutina anterior, que era lo que hablábamos del tiempo de inactividad, ¿no? O sea, Claro. es como un nuevo shock que recibe el cuerpo de desadaptación. Y volvés a tu rutina anterior, y volvés a tu rutina anterior, y de la forma en la que vos vuelvas va a depender cómo te adaptes nuevamente. Entonces estamos en un ciclo, gracias a esta cuarentena, que nos permite estudiar el comportamiento del cuerpo, en el cual vos te desadaptás, te adaptás, te desadaptás y te vas a volver a adaptar. Esos dos ciclos en poco tiempo. El cuestionario que nosotros vamos a lanzar mañana está destinado justamente a conocer eso, o sea, cuántas horas por día trabajabas antes, cuánto tiempo estabas sentado antes, qué actividad física hacías, cuántas veces por semana, cuánto tiempo, a qué intensidad y demás, previo a la cuarentena. Lo mismo durante la cuarentena. Y cuando termine la cuarentena, 4 semanas posterior al fin de la cuarentena, vamos a volver a hacer esa misma encuesta a la misma gente como para saber qué pasó posterior a la cuarentena. Y también vamos a ver si va a haber gente seguramente que arrancó la cuarentena con dolores, qué pasó con esos dolores, si se fueron, si aumentaron, si están igual, qué pasó si apareció un dolor durante la cuarentena, en qué semana arrancó, arrancó la primera semana, en la cuarta semana. Entonces, eso nos va a permitir también empezar a entrecruzar datos en cuanto a si tuviste cambios en la actividad o no, en la actividad física o en la actividad laboral, si esos cambios
te pudieron generar algún dolor o no. Entonces, es algo que está muy interesante y tenemos la oportunidad de tener datos propios argentinos, Claro. que es un poco la finalidad también de la revista que hablábamos antes, de la JRPT. O sea, es empezar a tener datos propios. Nosotros siempre nos fundamentamos nuestras decisiones con estudios realizados en poblaciones que muchas veces no se pueden extrapolar acá a la Argentina y a nuestra población. Entonces, el empezar a tener datos propios epidemiológicos, o sea, un dato epidemiológico que es bastante, o sea, no menospreciarlo, ¿no? Pero bastante simple de obtener, y no hay estudios epidemiológicos casi en la Argentina, hay dos. Entonces, todas esas cosas están buenas y muchas veces tomar estos datos como para llegar a evidenciar cómo se comporta la adaptación del cuerpo humano es solamente armar un cuestionario y que la gente lo responda. Entonces, eso vamos a tener la oportunidad, si la gente lo responde, de Sí, identificar ese tipo de cosas. totalmente. Contá con nosotros, eso le vamos a dar, a poder dar difusión para después también darle seguimiento, como decías, para después. Porque justamente eso, el argentino tiene un comportamiento en algunas actividades atípico. Claro. Entonces a veces es difícil poder interpretar datos de otras poblaciones tan distintas a las nuestras, en el trabajo, en el deporte, en todo. Sí, Así sí, que ni bueno, hablar, ni hablar, ni hablar. Diego. Bueno, para ir cerrando ya, quiero agradecerte de parte de los chicos, bueno, yo en este momento la cara visible, pero de los chicos que hace años venimos haciendo esto. Esperamos en algún momento poder volver a contar con vos de manera presencial en la universidad, ¿sí? Como algún colega tuyo ya ha tenido la oportunidad de estar. Vamos a dejar el vivo este igual disponible por 24 horas para alguno de los chicos que lo pidió. Y nada, te agradecemos. No, no, Nico, gracias a ustedes, gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando. Y bueno, sí, a disposición para cuando necesiten algo sin ningún problema. Bueno, muchísimas Bueno, gracias, Nico, Diego. Saludos gracias. a todos. Feliz Chau, día. chau. Hasta luego. Igualmente.